De todos los mandamientos que este hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál sería el más importante? Y esa es una muy buena pregunta. De todo lo que vemos en la Biblia, de todo lo que Dios pide de mí, pide de ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, creo que esa realmente es la gran pregunta de todo lo que Dios nos pide en su palabra. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Él verdaderamente desea de nosotros? Así es, y para responder a eso, una sola palabra: amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice Jesús, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso está muy claro. La pregunta es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Acaso esto nos deja simplemente tratando de sacar de nuestro ser interior algún tipo de afecto por Dios? ¿Cómo he de llegar a amar a Dios? Me parece que ese es el corazón de la pregunta aquí. Y sabes, incluso en el Antiguo Testamento y mucho más en el Nuevo, lo que queda claro es que aquellos que aman a Dios son los que han experimentado su gracia. Incluso cuando llegas a los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice? Yo soy el Señor que te saqué de la tierra de Egipto. Es solo cuando has sido redimido que puedes llegar a amar al Señor. Es al ver lo que Él ha hecho por ti en Jesucristo. Espero que comprendas esto en el mensaje de hoy. Si estás en Cristo, mira lo que el Señor ha hecho por ti. Mira lo que eres y quién eres para Él. Y vas a descubrir que hay un amor que se enciende en tu corazón. No es un gran esfuerzo que tienes que producir donde no lo hay. Esa es la respuesta a la gracia. Y el conocimiento de la gracia de Dios es la fuente del amor por Cristo que reside en el corazón de aquel que cree en Él. Vamos a considerar este tema a la luz del Antiguo Testamento. Así que te invitamos a tomar tu Biblia y acompañarnos en Deuteronomio capítulo 6 mientras comenzamos el mensaje Ama a Dios con todo tu corazón. Escuchemos al pastor Colin. En el mensaje anterior vimos cómo necesitamos cultivar el tipo correcto de temor a Dios. Hay un temor que el amor trae, así como un temor que el amor quita. Y vimos que un Dios light, como dicen en inglés, no romperá los patrones de conducta pasada, ni nos capacitará para superar los temores por el futuro. Lo importante era que el pueblo de Dios aprendiera a temerle. Ellos vieron el fuego que descendió sobre el monte Sinaí y sintieron el temor del Señor. Ahora, la última vez vimos que el tipo correcto de temor y el amor son amigos inseparables. No son alternativas, son amigos y deben ir juntos. Estamos aprendiendo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que debemos temer a Dios mientras le amamos y debemos amar a Dios mientras le tememos. Hoy llegamos a este gran tema de amar a Dios y quiero enfocarme en los que deben ser los versículos más conocidos de todo Deuteronomio. Me refiero a los versículos 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, solo para que notemos esto, y me encanta seguir resaltando esto y llamar tu atención, si tenías la idea de que el Antiguo Testamento se trata solo de ritos y reglas, asimila lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estos mandamientos, dice el versículo 6, deben estar sobre tu corazón. Estamos hablando de una relación espiritual personal que se forja por la fe, que se caracteriza por el amor y está justo aquí en el Antiguo Testamento. Así que estamos tratando de alejarnos de la idea de que hay dos historias diferentes. Hay una sola historia de la gracia redentora de Dios y aquí está Él extendiendo su mano y envolviendo a este pueblo en ella. Ahora, los evangelios nos recuerdan la importancia central de estas palabras en toda la Escritura, porque al leer estas palabras en Deuteronomio,
Quizás recuerdes que hubo una ocasión en la que un intérprete de la ley, alguien que era un gran experto en Deuteronomio, se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. De todos los mandamientos, este hombre le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más importante? Y esa es una muy buena pregunta. De todo lo que hay en la Biblia, de todo lo que Dios me pide a mí y te pide a ti, que es lo más importante, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Y Jesús respondió esa pregunta con estas palabras de Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto es lo más importante, citando directamente de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Mateo registra que Jesús añadió estas palabras. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo en el Antiguo Testamento, la Escritura entera, cuelga de estos dos mandamientos. Esto lo resume todo. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Todos los mandamientos, todo en las Escrituras, todo Deuteronomio y el resto del Antiguo Testamento, todo depende de esto. Ahora, si piensas en los 10 mandamientos, te darás cuenta rápidamente de que en efecto, los primeros 4 mandamientos nos dicen lo que significa amar a Dios. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos? Están allí mismo en el capítulo 5, justo antes de nuestra lectura de hoy. ¿No tendrás otros dioses delante de mí? ¿No te harás imagen? ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? Y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esos son mandamientos que enmarcan cómo se ve el amar a Dios. Y luego los últimos 6 mandamientos realmente nos enmarcan lo que significa amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo como a uno mismo? Bueno, se va a ver de esta manera. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no levantes falso testimonio y no codices lo que Dios le ha dado distintivamente a tu prójimo y no a ti. Así que los 10 mandamientos realmente nos están dando una exposición de lo que significa vivir una vida de amor. El Nuevo Testamento dice, vivan una vida de amor y nos quedamos preguntando, bueno, ¿qué significa eso? Y los 10 mandamientos nos dan una explicación de lo que significa vivir una vida de amor, amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Eso está trazado para nosotros y Jesús dice que este es el código de lo que se trata todo. Todos los mandamientos, toda la ley y todos los profetas dependen de estas dos cosas. Menciono esto porque podría serte útil tener una idea de cómo se divide Deuteronomio. Martín Lutero da este análisis de Deuteronomio. Él dice que todo Deuteronomio es una exposición de los 10 mandamientos. De modo que después de que en los primeros capítulos Moisés explica al pueblo de Dios, a la nueva joven generación, cómo llegaron hasta allí, en el capítulo 5 entonces se entrega los 10 mandamientos. Lutero dice que los capítulos 6 al 18 son realmente una aplicación de los primeros 4 mandamientos, la primera tabla de la ley, lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Y es por esa razón que encontrarás mucho en estos capítulos relacionado con la adoración a Dios y con no volverse a los ídolos. Es una aplicación de los primeros 4 mandamientos. Luego, cuando llegas al capítulo 19 al 26, verás que se relaciona en gran medida con los últimos 6 mandamientos. Nos dice, en casos particulares para Israel, lo que significa amar al prójimo como uno mismo. Por eso encuentras a Moisés hablando sobre asesinatos no resueltos, sobre violaciones al matrimonio, sobre pesas y medidas que se usan en el mercado y cosas así. Y luego, del capítulo 27 hasta el final del libro, realmente se establece una serie de bendiciones que seguirán a quienes caminen por la senda de la obediencia.
y una serie de maldiciones que seguirán a la senda de la desobediencia. Así que podrías decir que todo el libro es una exposición del amor. Dios es amor y aquellos que son su pueblo son llamados a una vida de amor. Por lo tanto, necesitamos saber cómo se ve una vida de amor. Jesús lo divide en dos partes: amar a Dios y amar a los demás. ¿Y qué significa amar a Dios y amar a los demás? Los 10 mandamientos lo trazan para nosotros, y el libro de Deuteronomio da una explicación particular de eso al pueblo de Dios, como vamos a ver al avanzar el libro. Es por ese motivo que leemos en Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué es el amor el cumplimiento de la ley? Porque la ley es la explicación del amor. Funciona en ambas direcciones. Así que si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estás haciendo todo lo que Dios te pide. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Ama a Dios con todo tu corazón. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida continuaremos. ¿Quieres crecer en tu servicio al Señor? Creo que muchos de nosotros responderíamos inmediatamente, sí, eso es precisamente lo que deseo. Y ya sea que estés enseñando a un grupo pequeño, discipulando, sirviendo en tu iglesia o simplemente buscando profundizar más en la palabra de Dios, echar raíces firmes en las Escrituras es esencial para servir al Señor de manera fiel y efectiva. Por eso, en Abre la Biblia, hemos desarrollado una plataforma gratuita de cursos en video diseñada para ayudarte a crecer con un fundamento bíblico sólido y una fe práctica para la vida diaria, de manera que puedas servir al Señor a largo plazo. La plataforma se llama Abre la Biblia Cursos. Puedes encontrar estos cursos visitando abrelabiblia.org. Nuestro mensaje se titula Ama a Dios con todo tu corazón. Escuchemos de nuevo al pastor Colin. Quiero que hagamos una pausa aquí porque es muy importante, no solo en Deuteronomio, sino en toda la Biblia, que reflexionemos sobre 3 ángulos de estos versículos en la Escritura. Primero, pensemos en el pueblo. El versículo 4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es obvio que Moisés está hablando a Israel y que describe al Señor como nuestro Dios. Estas palabras son palabras que se dirigen distintivamente al pueblo de Dios, y ellos son el pueblo de Dios porque Dios los eligió a ellos. Puedes verlo en el capítulo 7, versículo 6. No son el pueblo de Dios porque de alguna manera tuvieron la idea de que podían conectarse con Dios y hacer lo suyo. No, son el pueblo de Dios porque Dios se acercó a ellos primero. Las naciones eligen a sus dioses, pero Dios ha elegido a esta nación. El Señor tu Dios, Deuteronomio 7:6, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. En segundo lugar, son el pueblo de Dios no solo porque Él los eligió, sino porque Él los redimió. Deuteronomio capítulo 4. Vimos esto en uno de los programas anteriores, cuando analizamos el versículo 34. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, como el Señor tu Dios hizo por ti? Mira lo que Dios ha hecho por ti. Te ha sacado de la esclavitud en la que estabas en Egipto. Eso está en el capítulo 6, versículo 12. No te olvides del Señor que te sacó de la tierra de esclavitud. Versículo 21. Cuando tu hijo te pregunte, dile: nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó. En el capítulo 7, versículo 8 leemos: mas porque el Señor los amó, los redimió de la casa de servidumbre. Así que Dios puso su amor en ti. Dios te ha redimido, te ha sacado de la esclavitud en la que estabas en Egipto. Y en tercer lugar, son el pueblo de Dios, porque Él ha hecho un pacto con ellos. Leemos en el capítulo 5, versículo 2 nuevamente. Ya habíamos visto esto antes. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
Dios había unido a este pueblo a sí mismo con promesas irrevocables. Había un pacto único que nunca podría anularse. Se remonta hasta las promesas de Dios a Abraham, donde Dios le dijo: haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, esto es muy importante. Esta palabra se la da al pueblo de Dios, a los que son elegidos por Dios, redimidos por Dios, aquellos con quienes Dios ha forjado este maravilloso e irrevocable pacto. Lo que eso significa es que las palabras que estamos viendo hoy, este mandato de amar a Dios con todo el corazón, no se le está dando aquí a los enemigos de Dios, sino a los amigos de Dios. Se le está dando al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ha elegido, al pueblo que Dios ha redimido, al pueblo al que Dios ha comprometido sus promesas, al pueblo al que Él está guiando hacia la tierra prometida. Eso es muy importante en cuanto a la manera en que aplicamos esta palabra de hoy. Dios no llama a sus enemigos a amarle por la sencilla razón de que no pueden. No tienen el amor de Dios en ellos. ¿A qué llama Dios a sus enemigos? A arrepentirse y a creer en el Evangelio. Dios llama a sus enemigos a reconciliarse con Él. Es a su pueblo redimido a quien Dios le dice: ama al Señor tu Dios. Esto es vital. El mensaje para tus amigos no creyentes, el mensaje para tus hijos rebeldes no es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Simplemente les estás diciendo algo que no pueden hacer. Les estás pidiendo algo que no está dentro de ellos. El mensaje para tus amigos no creyentes, el mensaje para tus hijos rebeldes, es decir, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas de Jesucristo. Pero a los que sí se arrepienten, a los que sí creen, Dios les dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que debe quedar muy claro que este mensaje hoy es para cristianos, no es para todos. Pero si estás en Jesucristo, es para ti. Si Dios ha puesto distintivamente su mano sobre tu vida, si Él te ha redimido por la sangre de Cristo, si has abrazado al Salvador con fe, este mensaje es para ti. Y quiero llamarte hoy, si eso te describe, a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el Espíritu Santo te dará testimonio de esto porque eres de Cristo. Nunca pienses en los mandamientos del Antiguo Testamento como una escalera para que las personas no salvas se abran camino hacia Dios. Nunca fue esa la intención. Dios habla a su pueblo redimido. Te he elegido, te he redimido, he depositado estas promesas en ti. Ahora, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí está ahora la segunda cosa que quiero que observemos hoy. Hemos estado hablando del pueblo, pero quiero que ahora meditemos en el nombre del Señor. Notas que la palabra Señor aparece en mayúsculas, como ocurre con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento. Siempre que veas la palabra Señor en la Biblia en español, en el Antiguo Testamento impresa con letras mayúsculas, es porque se está utilizando el nombre divino que le fue dado por primera vez a Moisés. ¿Recuerdas la historia cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? Moisés hizo una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y Dios dijo: Yahweh, Yahweh, yo soy el que soy. Ahora el nombre Yahweh, que en realidad nunca fue pronunciado por los judíos, normalmente se escribía simplemente con las consonantes YHWH. Cuando eso se latinizó, se le añadió a la forma de YAHVEH las vocales. ¿Y qué resultó? Jehová. Sin embargo, generalmente se acepta que el nombre que Moisés escuchó de Dios no fue Jehová, sino que fue Yahweh. Este nombre personal que Dios le dio a Moisés es el que se usa aquí. Y es muy importante, por eso quiero que nos tomemos un momento.
debes amar a Yahweh tu Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque en una sociedad pluralista, amar a Dios se convierte para muchas personas simplemente en amar a Dios tal como yo lo concibo. Seguro estás familiarizado con esto porque está en todas partes. Cuando le dices a alguien que aún no es creyente que debe amar a Dios, la gente se siente libre de llenar esa palabra Dios con su propio concepto de quién Dios es. Pero Dios no es quien tú quieres que sea. Dios es quien es. Ese es el punto del nombre divino. Por eso este versículo dice distintivamente, Yahweh nuestro Dios. Yahweh uno es, ama a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. Yahweh no es quien tú quieres que sea, una especie de gran fuerza en las nubes. No, Él es quien es. Él es quien hizo promesas a Abraham. Él es quien se le apareció a Moisés. Él es quien sacó a Israel de Egipto. Él es quien descendió al Sinaí en el fuego. Él es quien estableció un pacto con Israel para hacerlo suyo. Él es quien habló a través de los profetas y Él es quien se ha revelado a través de Jesucristo. Y conocerle es amarle. Ahora, el nombre de Dios es de gran importancia, especialmente mientras vivimos cada vez más en una cultura pluralista, porque el pluralismo quiere un Dios sin nombre. Mira, el tipo de religión que se está volviendo cada vez más prominente en nuestro país y en todo Occidente es una religión marcada por lo vago, en lo cual Dios se vuelve alguien sin nombre. Y la gente dice, bueno, es tan importante tener fe, pero por supuesto, debes elegir en quién tienes fe. Es bueno amar a Dios, pero todos tenemos nuestro propio entendimiento del Dios al que amamos, y cosas como esas. El pluralismo prospera bajo la suposición de que todos los nombres de Dios son simplemente construcciones humanas, historias humanas, meras formas humanas de expresar lo que es fundamentalmente desconocido. Y nuestra cultura está pasando muy rápido de un consenso de que hay un solo Dios que se ha revelado en las Escrituras, la visión judeocristiana de Dios, a un nuevo consenso de que no es que haya un solo Dios, sino que todo es uno. Hay todo un mundo de diferencia entre estas dos cosas. Qué importante es recordar esto. Dios no llama primero a sus enemigos a amarlo. Primero los llama a reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. Y es precisamente a aquellos que han sido redimidos por su gracia, a quienes les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Ama a Dios con todo tu corazón, el cual forma parte de la serie Deuteronomio, el poder de un nuevo comienzo. Y recuerda que puedes escuchar esta serie completa y muchos otros recursos visitando la página web abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y espero que nos acompañes en los próximos programas. ¿Qué significa realmente amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? En el próximo Abre la Biblia lo descubriremos juntos.